ahí donde parece es la tercera sesión de este seminario y en esta ocasión es Ana Alonso, que también pertenece al Instituto de Física Teórica. No es familiar mío, me lo habéis preguntado ya 300 veces, pues no es familiar mío. Física teórica, es física fundamental. Física fundamental, es más bonito teórica, vamos a seguir no, llamando así. Física teórica es otro instituto distinto. Ah, es otro distinto, vale, de acuerdo. Pues el Instituto de Física Fundamental, ¿vale? Entonces, ella, yo la conocí porque estaba trabajando en el entorno de Pedro. De hecho, eras doctoranda. Sigo siendo doctoranda. Y yo la conocí también por su actividad como divulgadora, y porque se dedicaba y nos hizo una serie de presentaciones en torno a un tema que era muy querido en su grupo, que es el del teatro científico. Eso está muy bien porque cuenta cosas difíciles con gracia, que sabéis que es una cosa muy querida, ¿no? Por muchos de nosotros que nos gustaría tener gracia para contar cosas difíciles, o bien no contar cosas difíciles. Pero en este caso las cuentas son difíciles y además lo hace con gracia. Os voy a hablar de multiversos físicos y observabilidad, ¿vale? Con vosotros, Ana. Bueno, lo primero quería poneros un pequeño vídeo sobre un ejemplo de multiverso físico y observabilidad. Bueno, esto es un ejemplo de cómo estos términos están entrando cada vez más en nuestra vida cotidiana, en este caso a través de la serie. ¡Dios mío, ahí está! ¡Qué emoción! ¿Qué demonios es eso? No lo sé. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Registro de experimento. Generador de agujeros de gusano. Prueba 44. ¿Prueba de generador de agujeros de gusano? Los primeros 43 universos paralelos que he inspeccionado están vacíos. No tengo motivos para sospechar que el universo número 44 sea diferente. ¡La leche! ¡Madre mía! ¡Está devorando la cara! ¡Se está comiendo su cara! Aunque esto también es multiverso físico y observabilidad, no es de eso de lo que voy a hablar en esta charla. Y aunque en este vídeo resulta que el bicho de 6 patas que se intenta comer a Sheldon es mentira, en nuestra teoría ese bicho de 6 patas no está falsado. Esta charla también es la segunda parte de la primera de este ciclo, que la hizo Salva, que está por ahí, en la que nos hablaba del concepto de multiverso y del cambio de paradigma al considerar multiverso o universo y de las distintas concepciones que tenemos de este concepto. Primeramente voy a hablar de una idea general de lo que es el multiverso y de las motivaciones que nos pueden llevar a considerarlo. Esto será muy breve, ya que fue un poco lo que nos contó Salva en su charla, y luego pasaré al tema fundamental de esta charla, que es la idea del multiverso físico. La idea del multiverso físico surge para dar consistencia física a la idea del multiverso, y para ello una de las bases y puntos fundamentales es la observabilidad, es decir, buscar observar efectos que tengan otros universos en el nuestro. Es decir, diseñar un experimento en nuestro universo que nos permita tener una evidencia de la existencia o no de otros universos. Y para concluir, pues daré unas ideas básicas a modo de resumen. ¿Qué es el multiverso? Bueno, pues el multiverso engloba los múltiples universos posibles, es decir, comprende todo lo que existe físicamente, la totalidad del espacio y del tiempo. Si por un universo entendiésemos el todo, entonces no habría lugar para el multiverso. Pero existen distintas definiciones de universo. Podemos considerar universo a la región observable que habitamos, separándola así de otras regiones más distantes cuya luz todavía no nos ha alcanzado. También podemos considerar universos diferentes a regiones
causales espaciotemporales en sí, que no tienen una relación causal con otra región, o a las distintas ramas cuánticas. Esto proviene de la mecánica cuántica, que asigna unas amplitudes de probabilidad a las distintas soluciones que podríamos considerar como ramas diferentes y como universos diferentes. En general vemos que existen distintos modelos para plantear el universo como un objeto en sí mismo o como parte de otro objeto denominado multiverso. Según las definiciones anteriores, podemos no considerar más que la región que hemos delimitado con nuestra definición de multiverso, o debemos ampliar a otras regiones. Bueno, pues parece que sugerir que deberíamos considerarlas, aunque sea para descartarlas, frente a la opción de considerar solamente lo que vemos. Otra motivación sería que parece el multiverso una tendencia natural en el sentido copernicano de ir perdiendo importancia. La expansión y reformulación del principio de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo es debida a Richard Gott, y dice que no existen observadores privilegiados para un fenómeno dado. En este sentido, porque nuestra región va a ser privilegiada y no una de muchas más. Esto está muy relacionado con el siguiente punto, un poco más técnico, que es el problema del ajuste fino, problema de coincidencias, que lo que establece es que parece que hay un ajuste muy preciso inicial de ciertas magnitudes físicas para que el universo exista tal y como lo conocemos. Por ejemplo, la masa de las partículas. Si la masa del protón cambiase un poco, este sería inestable y no se podrían formar átomos. Lo mismo pasa con las interacciones en física. Si la gravedad fuese un poco más fuerte, las estrellas colapsarían rápidamente. Esto en el multiverso cambia, ya que da unas distribuciones de estos valores, de estas magnitudes, en los distintos universos. Por tanto, la pregunta, el problema, nos cambia de por qué tenemos esas condiciones tan especiales en nuestro universo a por qué vivimos en un universo con estas condiciones tan especiales. Esto nos lleva también al siguiente punto, que es el principio antrópico, que es una forma de enfrentarse a la cosmología partiendo de nuestra existencia aquí. Es decir, el mundo, el universo, tiene las condiciones adecuadas para la vida, ya que nosotros lo estamos observando. Esto cobra un sentido especial en el contexto del multiverso, ya que nuestro universo sería parte de muchos más y nosotros estaríamos en el que tiene las condiciones adecuadas para que estemos observando. Estas son las distintas motivaciones que nos pueden llevar a considerar la idea del multiverso, pero sin unas observaciones de efectos de otros universos en el nuestro, no podríamos llegar nunca a saber si debemos considerar el multiverso o no. De ahí, de esa necesidad, surge la idea del multiverso físico, para hacer más plausible esa idea del multiverso y darle una consistencia física a la teoría. Y de la propia, en este modelo, consideramos que de la propia definición de universo, estos tienen que ser, no tienen que tener espacio-tiempos comunes, no tienen que tener una relación espacio-temporal los distintos universos, ya que si no podríamos considerarlo como el mismo. Pero a pesar de eso, tiene que haber, todos esos universos tienen que ser observables físicamente, directa o indirectamente, desde cualquier otro. Eso serían las pequeñas líneas discontinuas que relacionan. Bueno, este modelo de multiverso físico, Pedro lo llamaba el mito del amor que deja libre, y este es un dibujo suyo de Machado, con sus mundos con balas de jabón. Entonces hemos dicho que físicamente el multiverso, solo tiene sentido cuando hay algún tipo de interacción o repercusión en nuestro universo. Porque si hubieran otros universos pero no tuvieran ningún tipo de interacción con nosotros y jamás fuéramos a observarlos ni fueran a influir en el nuestro, no sería un problema físico el del multiverso, sería metafísico, no tendría sentido estudiarlo. Y este concepto está muy ligado a la observabilidad. Entonces, ¿qué propiedades mínimas debe cumplir el multiverso para ser físico? Pues como he dicho, no puede haber una relación espaciotemporal entre los distintos universos, deben ser independientes, para que así no los podamos considerar como el mismo. De esta forma, los distintos universos podrían fijar valores de esas magnitudes físicas diferentes, pero siempre acordes a la física dada por
modelo global del multiverso físico. Cuando digo que no puede haber una relación espaciotemporal entre universos, quiero decir que no puede haber una relación espaciotemporal completa. Porque podríamos decir que el espacio-tiempo tiene una estructura de niveles. Y cuando perdemos la estructura causal, todavía tenemos la estructura métrica, es decir, podemos definir caminos. Cuando perdemos esta estructura métrica, no podemos establecer una relación entre espacio-tiempo, no tenemos reglas y relojes para medir, todavía nos queda un sustrato que no tiene acceso, que se denomina variedad diferencial. Que no haya una relación espacio-temporal entre universos no quiere decir que cada universo en sí no la tenga. Cada universo tiene una relación espacio-temporal completa. Lo que no podemos es definir una que englobe más de un universo, que englobe varios. Pero aún así, como he dicho, tiene que haber algún tipo de conexión entre ellos para que nos dé esa observabilidad y sea una teoría física. ¿Pero a qué tipo de conexiones nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos referimos a dos tipos de conexiones, a las conexiones cuánticas y a las conexiones clásicas. Las conexiones cuánticas serían el entrelazamiento cuántico entre universos. Esa palabra, entrelazamiento, ya nos está diciendo que existe algún tipo de conexión entre ellos. Y nos llevaría a la modificación de las características fundamentales del universo, debido a esa correlación entre universos. Las conexiones clásicas serían agujeros de gusano conectando universos, lo que nos proporcionaría un túnel a otros universos. Estas dos conexiones son las que nos darán modelos de observabilidad y de las que hablaré detalladamente un poco más adelante. Entonces, al considerar universos múltiplemente conectados, las condiciones globales de nuestro universo cambian, ya que el concepto global del universo metido en un multiverso ha cambiado. Entonces, en este modelo tenemos una región cuántica donde existen unas curvas temporales cerradas. ¿Qué quiere decir curva temporal cerrada? Bueno, se puede ver primero como una curva espacial cerrada. Sería, por ejemplo, la línea de ecuador de la Tierra. Empezamos a andar en un punto y llegado un momento volvemos al mismo punto. Eso es una curva espacial cerrada. Pues una curva temporal cerrada sería que yo me quedo aquí quieta y según va avanzando el tiempo, en un determinado momento vuelvo al mismo instante. Estas curvas temporales cerradas están contempladas por la relatividad general, pero con muchas restricciones. Existen razones físicas claras para pensar que no puedan existir a gran escala. Lo que hacen es definir una posibilidad de viajar al pasado, ya que el tiempo ya no es lineal, como se ve en la gráfica, sino que es cíclico. Y en este caso, en la región cuántica del universo, lo que pasaría es que el universo cuántico viajaría al pasado y sería su propia causa. Es decir, el universo se autocrearía. Que una cosa microscópica global tiene sentido porque estamos entendiendo global como holístico. En este caso no podemos definir el inicio del universo, ya que en esa estructura, en este nivel, no hay una estructura causal. Esto sucede solamente en la región cuántica. En nuestro universo macroscópico clásico no le sucede nada, aunque se vea influenciado en cierta manera por lo que sucede en la zona cuántica. Esto lo que nos lleva es una modificación del problema del origen del universo. Este origen de la causa primera ha preocupado siempre tanto a físicos como a filósofos. Se han establecido modelos de existencia eterna, de creación de la nada, de universos cíclicos. Y en este caso, por ponerlo en una frase bonita, aunque no refleje exactamente la realidad, sería que el universo es la madre de sí mismo, al menos cuánticamente. Quiero hacer énfasis en que esto se restringe solamente a una región cuántica. Esta región cuántica se denomina espuma espaciotemporal. Es donde suceden unas fluctuaciones cuánticas donde pueden crearse y extinguirse pequeños universos que se denominan universos de Wien. Ahí está el dibujo y un universo que se ha separado. Estos universos se pueden crear de manera individual o en pares entrelazados. Esto de los pares entrelazados está muy relacionado con lo que he contado antes de las conexiones cuánticas entre los distintos universos que vienen de esta región. Estos universos bebé son los que podrían dar lugar a universos macroscópicos en los que ya no tenemos esas curvas temporales cerradas y poblar el multiverso. Entonces esos universos ya quedan, si han surgido de manera entrelazada, ya quedan con esa conexión cuántica, con ese entrelazamiento entre ellos. Este es un esquema de este universo a nivel cuántico, en el que se ve que no hay un inicio, ya que es una curva temporal cerrada, es cíclico, y cómo surgen distintos universos bebé. Esto es solamente la región cuántica, luego podrían evolucionar a dar universos macroscópicos.
Bueno, por resumir esta parte, he presentado un modelo de multiverso físico para intentar dar más consistencia a esta idea del multiverso, en el que hay varias conexiones clásicas y conexiones cuánticas. Y además, este modelo nos modifica las condiciones iniciales de nuestro universo, haciendo que sea autocreado. Aparte, hemos visto cómo pueden surgir estas conexiones cuánticas en esta región, porque surjan de manera entrelazada los universos, y hemos visto que podría poblar el multiverso. Una vez desarrollado conceptualmente este modelo, voy a pasar a presentar modelos concretos de observabilidad, que es lo que da una evidencia o daría una evidencia clara de la existencia del multiverso. Esta observabilidad viene dada por las conexiones cuánticas y clásicas de las que he comentado antes y en las que me voy a centrar ahora. La primera de ellas es las conexiones clásicas, serían los agujeros de gusano. ¿Qué son los agujeros de gusano? Bueno, los agujeros de gusano son túneles en el espacio-tiempo. Aquí estaría el universo representado como una superficie y establecen un atajo entre dos regiones del espacio-tiempo. Tiene dos bocas y un túnel o garganta por el que se recorre. Es atravesable, podría entrarse por cualquiera de las dos bocas para recorrerlo y nos proporcionan, como he dicho, un atajo entre dos regiones del espacio-tiempo. Estos objetos ahora mismo son soluciones posibles dentro de nuestras teorías, aunque requieren unas condiciones un poco especiales. También podemos ver que si se corta ahí el espacio, podría unir también dos espacios totalmente separados. Es decir, que podría conectar un universo con otro y así dotar a nuestra teoría de esa observabilidad que estábamos buscando. Pero, ¿cómo serían estos posibles túneles entre universos? Bueno, como he dicho, estos túneles relacionan universos sin espacio-tiempo común. Es decir, no podemos establecer una relación de sucesos entre un universo y en otro, pero sí que nos queda ese sustrato que decía entre ambos. Sin entrar mucho en la dinámica, también decir que al estar en dos universos diferentes, las dos bocas del agujero de gusano, hay un movimiento indeterminado de las mismas entre ellas y entonces el túnel que conecta contiene curvas temporales cerradas. De esta forma se genera una indeterminación en esa conexión entre universos. Igual que en el caso de conectar dos regiones del mismo espacio-tiempo, es recíproco, se puede entrar y salir por ambas bocas del agujero. ¿Qué evidencias podríamos buscar de la existencia de este tipo de objetos? Bueno, se han propuesto varias. Yo me voy a centrar en el tipo de huella que dejarían por el efecto del lente gravitatorio. El efecto del lente gravitatorio fue predicho por la relatividad de Einstein y se ha probado con exactitud con objetos astronómicos y recibe el nombre por su similitud con las lentes ópticas. Lo que pasa es que la luz se curva al pasar cerca de objetos muy masivos que actúan como lentes. Es decir, este objeto muy masivo curva la luz procedente de una estrella o galaxia, de manera que si nosotros extendemos el rayo de luz que nos llega, nos parece que está situado en otro lugar del que realmente está. Incluso si nos llegan varios rayos de luz, podemos ver el objeto por duplicado en una posición que no es la suya. Cuando esa fuente luminosa, que podría ser una galaxia o una estrella, el objeto masivo que actúa como lente, que podría ser una galaxia o un agujero negro, y el observador están perfectamente alineados, la luz se curva por igual en todas las direcciones. Y de esta forma lo que vemos no es un objeto puntual situado en un sitio que no es el que está realmente, sino que lo que vemos es un anillo de luz alrededor de la fuente inicial. Esta fotografía es una observación de un anillo de Einstein formado por una galaxia que actúa como fuente y otra que actúa como lente gravitatoria. Pero claro, ¿qué efecto de lente gravitatoria tendrían estos agujeros de gusano y cómo podríamos distinguirlos de los efectos de lente gravitatoria que ya conocemos de objetos astronómicos? Bueno, para ver eso debemos estudiar por separado los agujeros de gusano que tienen diferentes estructuras.
La diferente estructura viene dada por la geometría que tienen en la garganta, en la región del túnel. El más simple y el primero que se consideró, y por ello se denomina sin más agujero de gusano, tiene simetría esférica de la garganta, y lo que vemos es que la luz pasa a través del túnel, se curva y la huella que nos deja sería como un anillo de Einstein, como el anillo de Einstein que forman los objetos masivos. Entonces esto observacionalmente es un problema porque no tenemos forma de diferenciar como si está creado por un agujero de gusano esa huella o por un objeto astronómico. Un agujero de gusano un poco más complicado sería el agujero de anillo. El agujero de anillo tiene una simetría toroidal en la garganta. Aquí estaría dibujado, los dibujos no es muy importante de que los entendáis, lo que importa es la huella que deja. Y en este caso dejaría un doble anillo de Einstein concéntrico. Pero claro, también si teníamos una alineación perfecta de 3 galaxias y el observador, podemos tener este efecto. Es decir, tenemos una fuente de luz, tenemos un objeto masivo que da un anillo de Einstein y tenemos otro que hace otro anillo de Einstein y el observador. Lo que pasa es que esa alineación tan precisa es bastante improbable. Pero aunque sería una indicación fuerte encontrar una huella de este tipo, no nos descartaría ninguna de las dos opciones, porque podría estar dada por cualquiera de los dos fenómenos. Sin embargo, tenemos un objeto un poco más complicado que se llama agujero de botella de Klein. La botella de Klein es una geometría no orientable, es similar a la cinta de Moebius. La cinta de Moebius es una superficie, es decir, tiene 2 dimensiones y tiene solo una cara. Si la recorremos con el dedo, podemos recorrerla entera sin levantar en ningún momento el dedo de la superficie. Tiene borde y necesitamos 3 dimensiones para representarla, ya que si no se cortaría. Es no orientable, lo que quiere decir que no podemos definir derecha, izquierda, arriba, abajo. Por ejemplo, si un hombre plano de 2 dimensiones recorriera la cinta mirando a la derecha, cuando volviese a pasar por el mismo punto estaría mirando a la izquierda. La botella de Klein es también un objeto no orientable, una superficie de 2 dimensiones, pero necesitamos meterla en 4 dimensiones para que no corte. Aquí que está pintada en 3, pues tendría un punto en el que cortaría. Y también es no orientable. Las flechas que surgen hacia arriba cuando vuelve a pasar por el mismo punto están hacia abajo. El agujero de botella de Klein sería un agujero de gusano con una geometría de la garganta de esta botella de Klein. Este dibujo ya es más complicado, de hecho no se puede pintar sin 4 dimensiones, pero lo que importa es que la huella que nos proporciona es una doble espiral concéntrica que es totalmente inconfundible. No hay ningún objeto astronómico ni conjunto de objetos que puedan dar una huella similar. De esta forma, una observación de este tipo de evidencia sí que sería un claro indicador de la existencia de estos agujeros de gusano. También nos introduce una característica nueva, que es que perdemos el carácter orientable entre universos. De esta forma, perdemos una característica más del espacio-tiempo, que es la orientabilidad. Debería ser más probable una conexión entre 2 universos que no suponga ninguna orientabilidad entre ellos. Aún así, en todos los casos anteriores, en el agujero de gusano, en el agujero de anillo y en el agujero de botella de Klein, la huella que forman es diferenciable si el agujero de gusano conecta 2 regiones de nuestro propio universo o si conecta un universo con otro. Si conecta 2 regiones del mismo universo, ese patrón de la huella, el anillo de Einstein, el doble anillo de Einstein o la doble espiral concéntrica está bien definido, porque no hay un movimiento entre las 2 bocas del agujero de gusano, se mueven de manera comóvil a la expansión del universo. Sin embargo, si tenemos un túnel a otro universo, esa imagen de la huella es una imagen difusa, ya que pasamos por una zona con una cierta incertidumbre. Esto se debe al movimiento relativo de las bocas del túnel, que nos hacen perder un poco esa estructura espaciotemporal. De todas formas, lo que importa es que la observación de esta huella podría decirnos si es una observación de un agujero de gusano contenido en nuestro universo o si es un agujero de gusano que conectase a otro universo. Esto sería el análogo al bicho de 6 patas de Sherlock. De estos efectos de lente gravitatoria cabe destacar que el telescopio espacial Hubble en 2008 encontró un
doble anillo de Einstein concéntrico, que atribuyó a lo que he comentado antes de 4 objetos perfectamente alineados, el observador y 3 galaxias, que tiene una probabilidad muy pequeña de suceder. De hecho, los propios científicos se sorprendieron del hallazgo. Y las 3 galaxias que formarían esta figura todavía no han sido encontradas. Si se encontrasen, nos confirmaría que se debe a esa alineación perfecta, pero si no se encontrasen, habría que buscar otro tipo de efectos, y el único posible sería que fuese debido a un agujero de anillo. Otro modelo de observabilidad sería el entrelazamiento entre universos. El entrelazamiento cuántico no necesita que haya ninguna estructura espaciotemporal entre los dos universos. En este sentido, según la teoría clásica, no tendríamos ningún motivo para considerar ningún tipo de conexión, pero en cuántica existen correlaciones que no existen en teoría clásica. Describiré primero este entrelazamiento en mecánica cuántica, donde está muy estudiado y comprobado en experimentos de óptica cuántica y de información cuántica. Y bueno, dos partículas entrelazadas establece una correlación entre las propiedades de esas dos partículas, no entre las dos partículas, sino entre las propiedades. Entonces, un ejemplo sería la molécula de mercurio, que tiene una propiedad que se denomina spin, y en el caso de la molécula de mercurio es spin 0. Spin 0 está compuesto por un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Al disociar esta molécula, quedando 2 átomos entrelazados, uno de ellos deberá tener un spin hacia arriba y otro hacia abajo. Pero como sabemos, en mecánica cuántica no está determinado, necesitamos medir, porque está dado por una amplitud de probabilidades, como el gato de Schrödinger, que está vivo y está muerto hasta que mides. Entonces, si midiésemos, por ejemplo, la de la izquierda, en el momento que midiésemos y supiésemos que el spin está hacia arriba, inmediatamente sabríamos que la de la derecha está con el spin hacia abajo sin necesidad de medir. Eso establece una correlación entre las dos partículas. Existen sistemas más complejos de entrelazamiento, en los que el sistema está descrito globalmente, pero solo accedemos a un subsistema. Entonces, el estado cuántico de las partículas entrelazadas está descrito por el resto del sistema. Y de esta forma, las propiedades de esa partícula están condicionadas por el resto del sistema que no conocemos. Si extrapolamos esto al contexto del multiverso, considerando los distintos universos como partículas, que como ya vimos, los universos bebés se pueden crear en pares entrelazados y los consideraríamos, evolucionarían a universos macroscópicos, los consideraríamos como 2 partículas entrelazadas. Este modelo de universos entrelazados predice unas propiedades térmicas de entrelazamiento entre esos universos entrelazados y podrían ser observables en nuestro universo. De esta manera, las propiedades de nuestro universo podrían estar condicionadas por las de otros. De esta forma tenemos otro modelo de observabilidad para esas conexiones cuánticas entre distintos universos. Entonces, por resumir, en esta parte hemos visto que ese modelo de observabilidad que estábamos buscando, tanto para conexiones cuánticas como clásicas, tenemos un modelo para cada una que nos podría dar algún resultado experimental. A modo de ideas generales, decir que el multiverso es un nuevo paradigma cosmológico que nos podría ayudar a entender fenómenos que ahora no podemos explicar en cosmología. También, aunque es una idea controvertida, existen motivaciones para considerarlo. En este sentido, también sería necesario introducir la idea de multiverso físico para darle la consistencia de una teoría física a esta idea. Y para ello debemos encontrar esas formas de observar los efectos que otros universos pudieran tener en el nuestro. Muchas gracias.